Ya sabemos lo que hacen todos los personajes que faltan por llegar hasta la 4.0. No solo eso, sino que lo que vais a ver en este vídeo os va a volar la cabeza porque incluso podemos intuir el orden de llegada por la información que tenemos y lo que ya nos ha dado el juego anteriormente, más algunos leaks de fuentes bastante fiables y sobre todo los main Shin o en su defecto cualquier personaje que os gustase del Dream Marketing que salió, vuestro favorito, dejármelo en los comentarios. Ya con este vídeo vais a tener una idea mucho más precisa de lo que pudiese pasar de aquí a futuro, porque acaba de cocinarse algo increíble. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Emmet, dejar todo lo que es apoyo free to play, que ya sabéis que ayuda mucho, y tenéis una suscripción lunita por apoyar el canal de forma free to play. Suerte, que lo toque a la persona que más lo necesite. Bienvenidos, invitados a los streams, que aprovechéis si estáis comiendo y gracias por estar detrás de la pantalla. Y vamos con... Sabemos el orden de los banners y ahora sabemos qué hace cada personaje y os cuento todo. Sabemos el orden de los banners y ahora sabemos qué hace cada personaje y os cuento todo. Bien, lo primero es que el orden de los banners, teniendo en cuenta lo que ha pasado desde la 3.0 y que anteriormente ya estaba más o menos calculándose algo similar, van a llegar 2 personajes nuevos por versión y además se está barajando si después de la .7 llega directamente la 4.0 y quizá no hay .8 porque van a salir todos los personajes que faltan de 2 en 2 en principio y de ahí podríamos irnos a la 4.0 sin .8, que es el primer punto muy interesante e importante. Y además Wuwa Kurogames es mucho más flexible que otros gachas y normalmente sin ningún motivo aparente y sin ningún motivo de fuerza mayor, ninguna clase de argumento grave ni nada raro, muchas veces vuelven más flexibles las versiones para llegar a un número, a un acontecimiento, a que coincida el calendario y demás cosas antes, si hace falta, como pasó con esta misma versión de la collab, que ha durado un poquito menos y se siente que se ha ido bastante rápido y además que la hemos disfrutado muchísimo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya sabemos que Yang Yang Special, la Yang Yang SP y Sui Sui llegan en la 3.4, con lo que la 3.5, perdón, la 3.5, con lo que la 3.6 sabemos que van a llegar como mínimo King Xiao y Jingran. Y sabemos qué hacen, así que atentos que ahora os cuento. Y luego en la 3.7, que puede que sea la versión final de la High Roy de Mengzhou en este caso, que han venido como 2 zonas en el mismo año, y de ahí nos vayamos a la 4.0 con muchísimos nuevos cambios, mejoras que siempre nos tiene súper bien acostumbrados Kurogames, calidad de vida y un nuevo salto en este gacha que cada día está siendo más increíble, y recomendarlo jugar porque es una locura y ojalá arreglen la optimización. Esto es lo primero, que muy posiblemente sea o bien la 3.6 King Xiao y Jingran y luego 3.7 Xiaoming y Xin, que creo que todo el mundo está loquísimo con Xin, pero es mía, apartaos, o bien una 3.7 con Suoming y luego pues con Suoming, sí, Suoming, y luego algún otro personaje sorpresa por ahí y finalmente Xin como personaje final en la 3.8 antes de la 4.0. Esto es lo primero y son las 2 opciones que se están barajando, aunque la más fiable es que no haya .8 y que en la .7 lleguen Suoming y Xin y directamente a la 4.0, que ya nos estaremos hypeando con los nuevos personajes, la nueva zona, nuevas mecánicas, nuevos sets y todo lo demás. Esto es lo primero. Segundo, ¿qué hace cada personaje? Pues bien, aquí viene la gran noticia, aquí viene la sorpresa. También sabemos qué hacen y estamos a punto de conocer lo final, porque os dije en otros vídeos que estamos a las puertas también de que llegue un DPS de estados negativos de Electro. Y creo que se nota mucho que parte de uno de los personajes que va a llegar es Electro, aunque también ya sabéis que Wuthering Waves, Suoming tiene rayitos así como de Electro, pero de color negro y rojo, que son espectaculares, y luego puede que sea Espectro perfectamente. Pues bien, no es así, por el orden por supuesto en el que salieron en el Dream Marketing, pero también porque tenemos los nuevos sets que ahora mismo nos los acaban de explicar y que se van a poder prefarmear en los campos gratuitos al igual que teníamos en la High Roy. ¿Qué hacen estos sets? Y también tenemos lo que hacen los ecos, pues lo siguiente, y de hecho os lo enseño por aquí. Mirad, los sets tenemos para empezar el set
que está este por aquí, que es el set de Sui Sui Yang Yang. 2 piezas recarga de energía y 4 piezas si aplica ruina de la destrucción, probabilidad crítica y daño de ataque cargado, que es Yang Yang SP, y si aplica rozadura gélida, que es Sui Sui, aumentas el ataque de todos los personajes del equipo. Esto básicamente es lo que tenemos y de hecho estos sets ya están filtrados, ya sabemos exactamente lo que dan. El de probabilidad y daño ataque cargado es algo similar a los que ya tenemos, unos 20-25 de probabilidad y unos 25-30 ataque cargado, más la recarga que hará que Yang Yang SP no necesite recarga en los substats y solo te preocupes por la proporción crítica, el ataque porcentual y el daño ataque cargado. Esto ya es como una pre-build incluso de Yang Yang SP. Y aparte tenemos aquí el eco de coste 4, que arriba es mucho texto, pero abajo dice: cuando está equipado en la primera ranura, el daño de destrucción y el ataque cargado aumentan. Esto es el set de Yang Yang SP, que ya lo tenemos aquí. Pero es que aparte diréis, bueno, ¿y Sui Sui qué? Pues Sui Sui probablemente tenga algún eco o bien de los antiguos que le metan este set y que tenga otro efecto distinto parecido a los que usamos ahora con el set de healing, la tortuga o el constructo del martillo este grandote, y que le den más ataque al equipo o algún otro bufo, pero muy posiblemente la suma total del set, que de hecho está filtrado y da 25 de ataque al equipo, parecido a lo que tenemos hasta ahora, el coste 3 o el coste antiguo que le añadan en este eco posiblemente dé otro 12 o 15 de ataque para que el total sean 40 y bufe un poquito más que los 37, por ejemplo, que podría bufar ahora los personajes con el set antiguo de healing. Cosa que este set lo han hecho para que tengas que farmear, porque si no a Sui Sui le metes el set antiguo, que el constructo este da 12 de ataque y el set completo creo que eran 25, que en total son como 37, y tendría que dar 40 para dar un poquito más para que merezca la pena farmear este set. Entonces, Yang Yang SP es esto. Pero, ¿qué hay de lo demás? Pues bien, la primera que va a salir en orden, porque si se fijan, nos han puesto el orden aquí, es King Xiao, que además todo su drip marketing y su cinemática están muy relacionadas con este símbolo de aquí. ¿Y qué dice? Este es lo que hace King Xiao. Daño aéreo 2 piezas. 5 piezas al aplicar tensión de tonalidad, que esto es lo que tiene Luke Hershen. Transición a los enemigos, el portador aumenta el daño crítico y la bonificación de daño aéreo. ¿Qué significa? Que el primer personaje que va a llegar en la 3.6 va a ser King Xiao y con suerte 2 junto a Jin Gran, y que muy posiblemente, cuidado con esta información y quizás la completo en otro vídeo futuro por si merece la pena, posiblemente este personaje sea un power creep, sea mejor que los DPS antiguos porque todo la High Roy ha sido power creep continuo, e igual este nuevo DPS se lleva a Denia y el best in slot de King Xiao sea Denia. Y aparte tenemos por aquí el eco que dice que el daño de fusión y ataque cargado aumentan. Quizá va a cargados, quizá va con estas mecánicas y a cargados, ya que el Luke, por ejemplo, va a ataques normales. No lo sabemos, pero también es cierto que durante toda Mengzhou nos están introduciendo ataques cargados con Rebecca, que es gratis, con los sets. El Robert bufa, bueno, mete unas cuantas dots de Electro, que esto es interesante, y podría llevar algún set que bufe ataques cargados. Así que cuidado con esto, pero ya sabemos qué es lo que hace King Xiao. Ahora, siguiente personaje, y hay información de Xin y de los demás. Siguiente personaje es Jin Gran. Jin Gran literalmente es esto de aquí, porque además el tema de farol del inframundo, sabéis que todo el mundo ha comparado a Jin Gran con Flinch de Genshin Impact. Es un señor de un farol que saca un fantasma, así que farol del inframundo, este es su set. ¿Y qué dice que va? 2 piezas, vida. La vida es con lo que escala Cartetia, es por fin el segundo DPS y el segundo personaje que funciona con vida. El problema de que vaya con vida es que muchos de los sets bufan el ataque y la mayoría de healers generales bufan el ataque. Así que esto puede ser que nos dé pie a que en el futuro hubiese algún soporte que bufe la vida y demás, y así quizá bufan también indirectamente a Cartetia, que mucha gente lo está esperando, y no es una locura y sí ocurre en Wuthering Waves, así que cuidado con esto. Y luego las 5 piezas, esto es de Jin Gran, así que editores, por aquí dejarlo todo muy bonito, dice: al obtener un escudo, cuidado con Juno, la probabilidad crítica del portador aumenta. Este efecto es acumulable y al alcanzar el máximo de acumulaciones, el daño de fusión también aumenta. Imagino que dará lo mismo o quizás un poquito más por power creep de lo que da el set de Aemeth. Es decir, el set de Aemeth da 20 de probabilidad y creo que otro 20 o 30 años de fusión. Pues esto seguramente dé al final algo así como 25 de probabilidad, porque el de Hiyuki sí que daba 25, ¿no? Pero ¿qué más tenemos? Daño de fusión y daño de ataque cargado. Si este señor va a cargados
a escudos y luego daño de fusión y todo lo demás. Y uno posiblemente pueda ser aquí el best in slot, con lo cual tenemos un DPS que va con Denia, un DPS que va con Juno y que Juno le gusta mucho a la gente en general. Así que estos dos son los personajes que podríamos prefarmear y que podrían venir en la 3.6. Y ahora, ¿qué tenemos de Suoming y Hishin? Dejando por aquí el bonus track de que posiblemente Suisui con el eco no lleve este, obviamente, sino que lleve o algún coste 3 con algún efecto de buffar al equipo, como he dicho, o algún otro eco de coste 4 que le metan a este set, y que posiblemente este eco de aquí sea para Jingrang y que lo mismo pase con el eco que sea para Qin Xiao, o Qin Xiao ataques cargados, o habrá otro eco coste 3 o algo así para Qin Xiao que le dé pues daño aero o bonificación de algún golpe, no sé si va cargados, pues aero más ataque cargado, más lo que sea que haga falta. Wu está en su mejor momento, es el mejor de los gachas actuales a nivel mainstream AAA, pero hay muchísimos banners, muchos personajes buenos, acaba de pasar los banners del aniversario y viene la colaboración con Cyberpunk, aparte de que seguramente siga viniendo tu waifu favorita o ese personaje que es indispensable, que necesitas y que no te puedes perder. Así que, Loot Bar, hay un descuento increíble, tenéis los más grandes descuentos y las más grandes oportunidades de todo el mercado gacha, os ahorráis muchísimo, apoyáis el canal, tenéis descuento ya no solo en Wuthering Waves, sino todo el resto de gachas que juguéis, y además ya hay juegos con descuento en la plataforma y un montón más de facilidades para que vuestra experiencia y sobre todo vuestro ahorro se maximicen. Así que calidad, seguridad y gracias por usar Loot Bar. Ahora, Suoming y Hishin, pues os explico. ¿Os acordáis que os dije que tendría que venir un DPS de dots de Electro? Que tenemos a Chisa y a Suisui como soportes de dots generales que hacen bastante falta, y que ha salido el rover Electro que pone dots de Electro y que muchos gachas utilizan personajes gratis y personajes limitados en nivel de poder para poder testear mecánicas para balancear lo que salga. Pues bien, tiene toda la pinta de que Suoming y Hishin es posible una core entre los dos, entre las dos, que sea pues eso, una core literalmente de dots de Electro, que sean las dos Electro, DPS y sub DPS. Y aquí os digo otro facto que ojalá me equivoque, pero los personajes más queridos normalmente de los gachas suelen ser, y os cambio la escena para que veáis por aquí la cara del señor de la pantalla, suelen ser DPS, porque están en campo, porque llevan más tiempo y porque a lo mejor los DPS últimamente los construyen con dos ultis para ver más animaciones y así el jugador lo disfruta más. ¿Por qué explico esto? Porque a nivel deducción, esto ya no son leaks ni nada, es posible que el DPS de estados negativos de Electro sea Shin, porque tenga dos ultis y un gameplay espectacular y toda la cuestión, que tenga su set y todo eso, y que el sub DPS pudiese ser, si va cargado Rebeca, que no lo creo, si va a dots de Electro, que seguramente vaya a dots de Electro, el soporte free to play sea el rover, que no es healer, es decir, no lo comparamos con el rover aero con Cartetia, sino es más el sub DPS, el rol del segundo slot. Pero el sub DPS premium es posible que sea Suoming y que le saquen otro set también para ser un sub DPS premium, o puede ir con el set de nubes que ya conocéis y demás, y que el healer de este equipo quizás sea o bien Suisui, que es un poquito mejor que Chisa en algunos aspectos, sobre todo con Yang Yang y con Hiyuki, o que sea directamente pues o Suisui o Chisa para el tema de las dots y las cargas que reducen la defensa de los enemigos de Chisa y los buffos que pueda tener y un largo etcétera. Literalmente esto que os acabo de explicar es la deducción creo que más precisa y más acertada de lo que puede pasar. ¿Dónde puede haber a lo mejor algún tipo de cambio o algo así? Que Suoming no sea Electro y que sea de otro elemento aunque tenga rayos, o que Suoming sea el DPS. No lo creo, lo dudo bastante, pero comento la posibilidad porque esto al final ya son deducciones y un poquito de leaks. Lo de Jingrang y Qin Xiao, eso sí que es algo bastante seguro. ¿Y qué puede pasar con Hishin? Que a lo mejor Suoming sea el DPS de 2 Electro y Hishin sea otra cosa distinta de la nueva región, que nos traigan como un personaje que nos habilite mecánicas nuevas que no sean ni dots ni ruptura, sino que ya sea algo de la 4.0. ¿Quién sabe? Así que sobre todo lo de Hishin y Suoming es lo más voluble, lo más volátil a día de hoy. Yo creo que sí va a ser DPS y sub DPS jugándose o bien con Chisa o bien con Suisui, porque están jugando
a la demanda y a la necesidad de que juegues Chisa, Sui Sui en distintos equipos y que vas a poder jugar solo 3, que son 2 rayos de Chisa y uno de Sui Sui en la Matrix, pero que a partir de ahí no. Y cuadra perfecto el DPS de Dots Electro, que sería 100% o Xiaomin o Hixin, porque Qin Xiao y Jingran son de tensión aero, DPS y quizá cargados, no lo sé. Y Jingran 100% es de vida, escudos y cargados, y muy probablemente vaya con Yuno. Y como soporte final, pues imagino que Shorekeeper de manera general, o a lo mejor sacan por ahí un healer sorpresa. A lo mejor Xiaomin es un healer para el equipo de Jingran y Hixin es DPS, pero su equipo lo completan en la 4.0. Aquí ya pueden pasar muchas cosas. Así que, poquito más. Esto es lo que hasta ahora tenemos, esto es la información que quería daros y que os vuele la cabeza. Cada día me esfuerzo mucho por mejorar mucho más los vídeos del canal de Wuwa, así que espero que os gusten y poquito más. Cuidaos mucho, gracias por ir hasta el final, dejarme cuántas astritas por Hixin y del 1 al 10 cuántas ganas tenéis de sacar a Hixin en vuestra cuenta, porque para mí es la favorita de todo lo que falta, y cuánto estáis dispuestos a sacrificar por ella, y recordad que tenéis loot bar aquí abajo en la descripción. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñis y chaito.